El comentario de Miguel Almanzar, porque a veces me da la impresión de que todavía el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader Corona, está en la oposición. Sí, vamos a estar en la oposición y criticando siempre, culpando todo lo que ha hecho el gobierno anterior o dejó de hacer. Entonces, ¿para qué votamos por uno nuevo? No hubiéramos quedado con el que teníamos, que sabíamos lo que era ya. O sea, que nos vendieron espejito por oro. No así, ¿no? Mario Lama acusa al gobierno pasado. La de Yadir Enrique acusa al gobierno pasado de los zinc azules y le duró menos de una hora la mentira porque ya lo tenían ahí, que ellos lo habían ordenado. Ya, señor, no se puede hablar tanta mentira. Vamos a incentivar la producción nacional, señor presidente. Vamos a devolver a los agricultores a los campos, vamos a incentivarlo. Vamos a dejar de hablar tanto y hacer más. Vamos a acompañar las palabras con acciones. No estamos en la oposición. Nuestros campesinos están perdiendo dinero. Nuestra gente está pasando hambre. Y no es atacando lo que estamos. Porque si nos vamos al pasado, también han habido situaciones, pero sin embargo, estamos viviendo una crisis alimentaria como nunca en la vida en la República Dominicana. Sin necesidad, porque aquí lo que más hay es tierra para sembrar. Sin embargo, los incentivos son para otra cosa, no para los reales agricultores. Eso es un adendum porque mi comentario no va por ese lado hoy, pero no quise dejarlo desapercibido porque fue muy bueno el comentario de Miguel Almanzar para comenzar. Mi comentario de hoy en la mañana de inicio va con dos proyectos de leyes que están en ambas cámaras hace muchos años. En el Congreso Nacional, en ambas cámaras, descansan tantos proyectos de leyes que podríamos mantener una nación con ellos si lo vendiéramos, y solo son de urgencias los proyectos de leyes que llegan del Ejecutivo, aunque sean inconstitucionales. Los demás proyectos parece que no corren la misma suerte. Por ejemplo, la diputada Yudelka de la Rosa tiene 11 años tratando de que se apruebe una ley sobre el espectro autista. Sin embargo, fue aprobada la semana pasada en primera y segunda lectura en el Senado de la República de urgencia. La pasan a la Cámara de Diputados, esa misma ley, la aprueban en primera lectura y la pasan a una comisión. Según vi ayer, esa comisión está coordinada por la diputada Betty Jerónimo. Recordar que la diputada Betty Jerónimo está sometiendo el proyecto de reforma a la ley 1305 sobre discapacidad, que nosotros hemos apoyado en todo eso y estamos de acuerdo. Pero también vamos a recordar que en el Senado hay otro proyecto de ley para anular la ley 1305. Inmediatamente envían ese proyecto de ley del autismo a una comisión. ¿Qué va a suceder? Le van a poner a manosear, le van a poner la mano, le van a poner punto y coma, le van a poner lo que no haya que poner, la van a devolver al Senado y empezamos de cero. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos años más Cámara de Diputados, Senado de la República van a seguir con ese jueguito? La aprueban aquí, la mando aquí, la desbarato aquí y la mando allá de nuevo. Lo mismo que está pasando con el Código Penal, como si fuera una bola de ping-pong las leyes. Sin embargo, tienen tiempo para aprobar de urgencia pública la ley de fideicomiso público, donde estamos perdiendo todas nuestras entidades. Así sí es bueno, ¿verdad? Vamos a hacer un llamado desde aquí al diputado y presidente de la Cámara, mi amigo Alfredo Pacheco Osorio, y a los diputados que están bloqueando ese proyecto de ley de autismo que ha sometido la diputada Yudelka de la Rosa desde hace 11 años, para que aprueben ese proyecto de ley. Tenemos que identificar cada uno de esos diputados que están bloqueando ese proyecto
Y créame que vamos a dar con ellos, porque no es justo que tantos niños y tantas madres tengan tantos problemas, porque los diputados que fueron elegidos por su provincia para ayudar a resolver los problemas de la provincia, cuando llegan allí tienen un clientelismo que da pena. Pero no es solo la ley de autismo, lo de la diputada Yudelka de la Rosa. También tenemos el proyecto de ley de lengua de señas de la autoría del diputado Tobías Crespo. Ese proyecto de ley fue sometido en el 2011 por el diputado Tobías Crespo. Señores, ese proyecto de ley se ha aprobado 8 veces. 8 veces lo han sometido en la Cámara de Diputados y 8 veces ha sido aprobado por diputados que antes estaban ahí, que ahora son senadores. Pero ¿qué resulta? Llega ese proyecto de ley al Senado y según estuve investigando, inclusive con el autor de la ley, yo investigaciones que hice por separado, me informaron que supuestamente la faraona del Senado, la senadora Farideh Raful, supuestamente lo estaba bloqueando. ¿Por qué la faraona bloquea ese proyecto? Sencillo, porque ella tiene un proyecto de ley sometido para abolir la ley 1305 sobre discapacidad, para ella introducir todo lo que ella quiere, que ya nosotros leímos ese proyecto. Y no puede ir así, faraona, por más títulos que usted tenga y coronas en la cabeza que le han puesto sus organismos internacionales. No se siga creyendo la movie, que no es así. Y este pueblo ha despertado. Ahora, ese proyecto de ley sobre el autismo, cuando fue aprobada en la Cámara de Diputados por los hoy senadores Rogelio Genao, Franklin Romero, Lía Díaz, Franklin Peña, Cristóbal Venerando Castillo, Mircía de Franjul y la misma faraona Farideh Raful, que dicen que ella es que la está bloqueando en el Senado de la República. Esos senadores que son hoy, están ahí en el Senado porque antes fueron diputados y que aprobaron ese proyecto de ley, que lo aprueben ahora porque ese proyecto de ley tiene que salir. Del lenguaje de señas tiene que salir. Inclusive, el que hoy es ministro de la presidencia, José Paliza, aprobó ese proyecto de ley en la Cámara de Diputados de lenguaje de señas, lengua de señas. ¿Por qué ahora no se puede aprobar en el Senado de la República? Y es bueno destacar que esa ley, ese proyecto de ley fue consensuada por más de 7 organizaciones, incluyendo el Infotec, el Departamento de Educación Especial del MINEL, el CONADIS, la MESIS, las escuelas de sordos que existen en todo el país, entre otras. O sea que es un proyecto de ley bien consensuado. ¿Por qué no se aprueba el proyecto de ley sobre lengua de señas, que ha perimido 7 veces en el Senado de la República, 7 veces en el Senado de la República? ¿Por qué no se quiere aprobar? Pero esos mismos que no quieren aprobar esa ley son los mismos que descaradamente van a ir por los sectores y por las diferentes demarcaciones y a mentir y a tocar puertas para que le voten por sus candidaturas en el 2024. Pero ya nosotros no vamos a quedar dormidos, nosotros vamos a ir sitio por sitio a denunciar a esos senadores y esos diputados que están anteponiendo, y no solo con ese proyecto, sino también con el Código Penal. Los vamos a desenmascarar a ellos y a los próximos que vienen de la opción de Morrata que está por ahí. Que lo sepan, que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hacemos un llamado a ambas cámaras para que aprueben esos 2 proyectos de ley, incluyendo también el Código Penal. Pero un llamado muy especial a la Asociación Nacional de Sordos y a todas las organizaciones que tienen que ver con el espectro autista,
para que nos postremos frente al Congreso Nacional y persigamos a cada uno de los diputados y senadores que están bloqueando ese proyecto y que los denunciemos en los medios de comunicación, que subamos sus fotos a las redes sociales, que subamos esa foto en sus provincias, para que se le termine la mentira clientelista y el populismo legislativo que tienen esas personas ahí, que no piensan en las personas vulnerables y necesitadas. Porque ya el término vulnerable cambió. Ya no son los discapacitados los vulnerables, ni los envejecientes, ni los niños huérfanos. Ahora son todos los ellos. Los vulnerables, los mentirosos, los que nos quieren imponer a nosotros. Eso se va a acabar por más lejos que ustedes lo vean. Por más lejos que ustedes los vean, se va a acabar. Un llamado nuevamente al Congreso Nacional que aprueben la ley de autismo, el proyecto de lengua de señas, el Código Penal, y un llamado muy especial a la diputada Betty Jerónimo, mi amiga que quiero y respeto. Ella ha respaldado siempre ese proyecto de ley de espectro autista. Ella es la que está presidiendo esa Cámara, esa comisión donde han enviado ahora ese proyecto. Que no le pongan la mano a ese proyecto, que no lo obstaculicen y que lo aprueben tal y como fue aprobado ya en el Senado en 2 lecturas y en una lectura en la Cámara de Diputados. Sigamos en sintonía con Aquí Hablamos Claro.